Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Como cada semana agradecemos infinitamente el favor de abrirnos sus hogares para llegar a ustedes con un tema litúrgico o con un tema en general, pero que nos abran sus puertas para poder aprovechar estos tiempos. La verdad es algo que tenemos que agradecerles. Estamos viviendo los inicios de la Cuaresma. Semana y media iniciamos Cuaresma. La Cuaresma, como sabemos, es un tiempo litúrgico que nos ayuda a crecer en la fe, que nos permite crecer en gracia, revisión y conversión, que es parte de lo que tenemos. Y en base a eso quisimos hacer un programa especial de familia y Cuaresma, para lo cual invitamos al padre Alfredo García, que es vicario en la parroquia de San Francisco de aquí de Tepatitlán y además asesor de la pastoral familiar en la misma parroquia. Bienvenido, padre. Gracias por la invitación. Comentaba que estamos viviendo el periodo de Cuaresma y necesitamos analizar un poquito qué es lo que podemos hacer durante esta Cuaresma para vivir mejor o vivirla mejor en familia. Para eso sabemos que hay tres medios con los cuales nos acercamos. Nos acercamos a Dios y nos ayudan para arrepentirnos de nuestros pecados, los cuales son limosna, oración y ayuno. Esos son los tres medios principales que nos pueden ayudar a dar una vivencia fuerte en la Cuaresma. Pudiéramos iniciar entonces, padre, con ¿cómo es que podemos vivir la limosna en la familia? Antes quisiera decir que se me hace un tema muy importante porque estamos hablando hacia adentro de la familia. Nosotros como iglesia siempre lo vivimos a nivel comunidad, la limosna, el ayuno, la abstinencia, pero hoy se me hace interesante verlo hacia adentro, cómo es que nosotros como papá, mamá, hermanos, todos podemos vivirlo. Entonces se me hace muy interesante y agradezco que me hayan invitado porque sí hay cosas novedosas sobre este tema. El cómo vivir la limosna sabemos que la limosna es la ayuda al prójimo, es muchas veces una ayuda económica, pero hacia adentro de la familia hay muchas maneras de hacerlo. Podemos, por ejemplo, dar nuestra caridad, hacer las cosas con más amor. Eso para mí significa una manera de ser generosos. Y qué mejor que dar de nuestro tiempo para escucharnos unos a otros, para saber cuáles son nuestras inquietudes, cómo pensamos, porque muchas veces nos quedamos con ideas de cómo éramos antes, pero ya después del tiempo y de algunos años hemos cambiado, pero muchos no lo notan. Los padres siguen pensando que sus hijos no han crecido, que no han aprendido. Entonces es el momento de escucharnos, comprendernos, y es una manera de dar algo a los demás. Sí, y es increíble eso que menciona, de que los padres creemos que nuestros hijos no crecen. Hay quienes ya tenemos hijos de 23 años para arriba y les seguimos diciendo los niños. Y ahí nos quedamos, o sea, con esa idea. Entonces, sí necesitamos vivir este medio de la limosna, y ahorita precisamente con lo de la pandemia que nos permite dedicarle más tiempo a los miembros de nuestra familia, porque se necesita. Hay familias donde papá y mamá trabajan, entonces los hermanos tienen que compartir ese tiempo para ayudar a sus hermanos más pequeños para que se conecten y hagan las tareas y estén en sus clases virtuales. Entonces, esa es una forma inclusive de dar limosna en la familia. Estamos dando algo de mí para compartir con el otro, para beneficiar al otro. Sí, muy interesante. Y también dar nuestro tiempo, que es lo que muchas veces la familia necesita. Y el tiempo puede ser hasta de convivencia, ayudarnos a lavar los trastes, ¿por qué no? A recoger la basura, a limpiar la casa. A mí se me ocurre, por ejemplo, es un momento ideal para desentilicharnos de tantas cosas, ir al armario, ver qué es lo que ya no usamos, que le pueda servir a otras personas,
ver qué es lo que hay que tirar a la basura, así como que arreglando un poquito la casa, podemos pasar a nuestra alma, a nuestra vida y decir, también hay que desentilizarnos de muchas cosas, qué es lo que ya debo de dejar, con qué es lo que conviene quedarme. Entonces es un tiempo de gracia y ante Dios vamos a descubrir que podemos nosotros hacer un cambio y aprovechar mejor la Cuaresma. Sí, y compartir ya sea tiempo o inclusive las cosas materiales. Si tenemos esa facilidad, tenemos algo que podemos compartir con los demás, también podemos utilizarlo. Y es parte de este sentido de la Cuaresma. No es algo hacia mí nada más, es algo hacia lo que nos rodean, hacia los demás. El siguiente medio con el cual nos encontramos es cómo vivir la oración en familia. Y eso cada uno de los medios vayamos analizando cada quien en sus hogares. Cómo vivir la oración en familia. Sí. Y para que no andemos todos cada quien por su lado, sino que ya sentirnos miembros de una familia, pues es ideal crear un ambiente de tranquilidad y de paz. Porque solamente así, bajándole a la música, bajándole a la televisión, al volumen, es como podemos escuchar cosas que antes no escuchábamos. Y percibir en ese silencio, pues la presencia sobre todo de Dios que está con nosotros. Quiero contarles la historia del granjero que perdió su reloj ahí en su granero. Un reloj de esos antiguos de manecillas que con una cadenita se metía a la bolsa. Después de estar en el granero, quiso ver la hora y ya no encontró su reloj. Y entonces manda a llamar a algunos niños que estaban afuera jugando y dijeron, ayúdenme por favor a encontrar ese reloj. Y sucede que entre todos, niños y granjero, no lo encontraron. Entonces, pues un poquito desilusionados se fueron los niños, pero Carlitos, un niño, volvió y le dijo al granjero, ¿me permite a mí hacerle la lucha un último intento? Y el granjero dijo, pues vas a perder tu tiempo porque entre todos no pudimos, menos tú solo. Pero el granjero vio que el niño entró, se sentó en medio del granero y al ratito salió con el reloj en mano. Y el granjero dijo, ¿cómo lo hiciste? Esto es increíble. Y el niño dijo, es que al haber tanto silencio empecé a agudizar mis oídos y escuché el tic-tac y me fui acercando hasta que lo encontré debajo de un tablón. Aquí está su reloj. Y el granjero aprendió que en el silencio se pueden escuchar muchas cosas. Y es lo que nosotros en nuestra familia también podemos hacer. Guardarle un poquito más de silencio, bajarle al volumen, porque Dios habla de una manera muy sutil. Dios generalmente a Él lo encontramos en la paz, en la tranquilidad, y es ahí donde nosotros podemos escuchar su voz. Solo así, poniéndonos en silencio y en paz, y no es nada más el pensar en que la música y el alboroto que hay, sino simple y sencillamente pensar en que aún el ajetreo diario del trabajo, de los compromisos, no nos dejan en silencio. Necesitamos tomar la decisión de ponernos en paz y en silencio de nuestras preocupaciones y de todo eso que nos altera para poder escuchar a Dios. Así como ese hay muchos otros medios que podemos encontrar para hacer nuestra oración. ¿Qué otros medios, Padre, podemos pensar? También, por ejemplo, ofrecerle a Dios nuestro día, nuestro trabajo. Posiblemente lo hagamos de vez en cuando, pero ahora lo podemos hacer de una manera más constante. También sabemos que nos juntamos a rezar. Muchos rezan para los alimentos, para bendecirlos, otros también para rezar el Santo Rosario, pero esto es rezar. Tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a algo que es la oración. La oración es muy diferente porque está pidiéndonos más atención. Así rápidamente les quiero decir la historia de Susana, una mamá que sus hijos, una niña y un niño, le regalaron para su cumpleaños unas palabritas. El niño fue y las copió del internet y mamá supo que eran palabras copiadas del internet. Pero la niña
ella con su propia mano y un lápiz escribió diciendo: mamá, te quiero, mamá, tú eres importante para mí, te agradezco. Y le dijo cosas muy bonitas, y la mamá notó la diferencia entre lo que es algo bajado del internet a algo que sale del corazón. Esa es la diferencia, que el rezo son oraciones de memoria que sabemos nosotros y que otros compusieron, pero orar es sacar de nuestro corazón aquello que nosotros queremos decirle a Dios. Tenemos cosas que platicarle, apuros, tenemos cosas que pedirle y también mucho que agradecerle. Entonces, hacer más oración significa dejar momentos especiales para platicar con el Señor. Definitivamente eso es importantísimo. Yo creo que si tenemos una plática con alguien, nos damos cuenta que si estuviera estructurada, pues no estábamos a gusto. O sea, ahorita hay que decir esto, ahorita hay que decir esto otro, y pues llega un momento en que se incomoda uno. El rezar es bueno, es buenísimo, pero el dialogar con Dios, para mí la oración es un diálogo con Dios, es platico y escucho. Y eso es lo que debemos aprender a hacer, porque nos cuesta mucho trabajo, volviendo un poquito a los ruidos que de repente traemos. Sí, y así como esto, pues también, ¿por qué no juntarnos a escuchar la misa si lo hacemos por redes sociales? Y definitivamente lo más importante es estar confesados. Ojalá encuentren sacerdotes, estamos disponibles antes o después de las misas para confesar. Eso es importantísimo que lo recordemos. La cuaresma es prepararnos para convertirnos. Es un momento en que tenemos que empezar a arrepentirnos y es analizar cómo andamos, qué hay que curar, qué hay que sanar. Entonces, para poder ir a buscar entonces así un sacerdote en cualquiera de los templos donde se celebran las misas, ahorita regularmente han estado confesando. Dentro de esa oración también puede ser a lo mejor no vamos a misa todos los días, pero podemos escuchar los evangelios. Muchos nos llegan por las redes sociales. Podemos escucharlo junto con la familia y analizarlo, y que cada quien comparta qué le deja. ¿Qué le deja? O sea, ya escuchamos la palabra de Dios, ahora, ¿qué me deja y a qué me invita? Y eso es hacer oración. Correcto, muy bien. ¿Verdad? Entendemos entonces que el siguiente medio que tenemos que considerar ahora, o queremos considerar ahora, es ¿de qué manera puedo vivir el ayuno en familia? ¿Cómo lo puedo vivir? Sí, entendemos por ayuno el acto de abstenernos total o parcialmente de comer o beber por algún periodo determinado, sí, pero también sabemos que el ayuno, aunque parece que es obligatorio por la iglesia, lo digo parece, porque en realidad no es algo que Dios nos lo esté pidiendo, es algo que la iglesia nos está proporcionando como un medio para nosotros fortalecer nuestra voluntad. Así es de que si estoy ayunando de alguna comida, de comer carne, de disfrutar el refresco, los pasteles, los chocolates que tanto nos gustan, el hecho de abstenernos de esto está fortaleciendo nuestra voluntad. De tal manera que con el ayuno, cuando llegue el demonio y nos ponga alguna tentación, nosotros ya sabemos decir que no a muchas cosas. Y al demonio, pues igualmente le vamos a decir que no vamos a caer en su tentación. Esa es la parte que nos hace falta considerar, de que todo esto que nos invita la cuaresma a realizar son más bien formas de fortalecer nuestra voluntad, formas de decir no. Así de sencillo. Esto no, yo lo quiero detener, yo me hago un propósito. Entonces, cuando es un propósito y lo que quiero es fortalecer mi voluntad, deja de ser como que un compromiso, algo obligatorio. Sí. Porque ya lo hago porque estoy dispuesto a hacerlo, porque quiero hacerlo, porque realmente quiero ponerme límites, y que esos límites me ayuden después a que pues lo que dejé de gastar lo pueda compartir con alguien más, o ese propósito que me hice me ayude a llenarme espiritualmente. Sí, y procurar ir dejando de pensar que esto es pecado. Por ejemplo, muchos dicen: Padre, no pude ir a la ceniza el miércoles, me vengo a confesar. Y uno sabe que no es pecado, ¿sí?
Esto de abstenernos de muchas cosas, no lo veamos como que es una imposición de Dios nuestro Señor. No, que quede claro que son ejercicios, son prácticas que a nosotros nos sirven para fortalecer nuestra voluntad. No estemos pensando en si me vale o no me vale, si Dios está enojado o no. Esto es algo muy personal. Así es que si la iglesia nos lo está pidiendo, es para nuestro bien personal, para que le podamos decir a nuestro cuerpo quién manda. Es como el jinete. El jinete siempre va a domar al caballo y hay que decirle al caballo pues que el jinete es el que lleva las riendas. Ese ayuno también lo podemos llevar a las expresiones que tenemos con los demás. Muchas veces estamos tan atareados y tan agobiados que nos exaltamos fácilmente. Entonces empezamos a ser agresivos unos con otros dentro de la familia. Entonces, un ayuno debiera ser también a disminuirle en esas palabras ofensivas que de repente se nos salen. Puedo ayunar de eso, puedo dejar de decirlas y puedo controlarme. Sí. Pues estamos también con nuevos propósitos, como ayunar de guardar rencor, ¿por qué no perdonar ya de una vez? Ayunar de ser ofensivos, ayunar de decir palabras hirientes, cosas que desunen a la familia. Ayunar, pues en nuestra imaginación puede dar para más, sabiendo que siempre que queramos una familia unida, pues tenemos nosotros que sacrificarnos de algo. Entonces, hacer, ¿por qué no?, una lista de aquello que nosotros vemos que es necesario corregir en nuestras familias. Es interesante pensar, por ejemplo, inclusive lo escuché en una homilía, estando ahí en misa, usted, padre, que mencionabas, ayuno, oración y limosna son obras de amor, no de temor. Y eso es lo que nos debe de llevar a entender que lo hacemos por amor, no por miedo. Todo esto lo hacemos por el amor que tenemos a Dios y por el amor que le tenemos a nuestra familia. Sí, y también considerar que de qué sirve estar ayunando de muchas cosas, sacrificándonos de tantos gustos que tenemos, si hacemos sentir mal al hermano, si hacemos que nuestra familia esté viviendo situaciones donde no hay la fraternidad. Entonces, ¿de qué sirve tanto sacrificio externo cuando en realidad adentro de la familia lo que ocupamos es más respeto? Así es que yo pienso que no me serviría mucho ante Dios de ayunar de tantas cosas que a mí me gustan si no estoy haciéndolo por amor, para que la familia crezca en unidad. Analizando todo lo que hemos platicado del ayuno, me quedo con que debemos de perdonarnos, de realmente respetarnos, valorarnos, ¿verdad? Y que ese ayuno nos permita ser menos ofensivos y agresivos. Y me viene a la mente la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, en su número 223, que leo textual porque se me hace muy, muy interesante. El Papa Francisco nos invita a decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. O sea, está fácil. Vamos a usar todo lo positivo como parte de ese ayuno. Y entonces, en vez de perder el tiempo usando todas esas frases negativas, pues me enfoco a lo positivo que puedo hacer por los demás miembros de mi familia, para motivarlos a que vivan esta cuaresma de una mejor manera. Ya vimos los 3 medios con los cuales podemos crecer durante esta cuaresma. Me queda así a mí siempre una inquietud de ver cómo con el tiempo ha ido cambiando el comportamiento humano hacia la cuaresma.
A lo mejor yo me he quedado en la parte tradicional de que es que antes éramos así, nos enfocábamos y nuestros papás nos llevaban al templo y me quedé en el Antiguo Testamento probablemente y Sí. espero que todo siga igual. Pero realmente yo noto un cambio. Ustedes como iglesia que lo perciben también, ¿qué es lo que notan? Sí, hemos notado que se ha hecho más conciencia de qué es lo que en verdad le agrada a Dios. Ya sabemos que lo importante es lo que Dios quiere, es porque tiene un ayuno especial. En las mismas Sagradas Escrituras dice que no está contento con el ayuno de muchas gentes y dice, el ayuno que yo quiero es que liberen a los que están oprimidos, a los que tienen las cadenas que injustamente les han puesto. Hay que liberar, hay que hacer sentir bien al prójimo. Entonces, claro que en lugar de pensar si nosotros estamos haciendo un sacrificio, que no es malo, lo que más le agrada a Dios es un ayuno especial, que siempre va relacionado al amor al prójimo. Entonces, para que como fruto de nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro trabajo sea un mejor trato a los demás. Sobre todo pues ahora en familia, que es de lo que estamos hablando. Me gusta cómo lo explica porque yo me quedaba en la parte negativa, en que yo veía, no, pues ahora van menos, ahora asisten menos a los oficios, por ejemplo, y a todo lo que se hace durante la cuaresma. Sin embargo, el pensar en eso, que también ahora la gente que lo hace con un mayor compromiso, es muy interesante y eso es muy aceptable y qué bueno que está sucediendo. ¿Sí? Y que en verdad no estemos pensando que Dios está vigilándonos, sobre todo en este tiempo de cuaresma. A veces pensamos que si faltamos al ayuno o a la abstinencia, pues Dios se va a enojar. Yo en estos días les he hecho la pregunta, ¿creen ustedes que en verdad le importe a Dios si el viernes nos comemos un taco de chorizo? Parece que a Dios no le va a molestar en nada, a Él no le va a importar, pero sí a nosotros porque son los medios en que nosotros al abstenernos nos estamos fortaleciendo, como ya lo habíamos comentado antes. Pero no estar pensando que es Dios el que nos está obligando. Quitar esa mentalidad de que es pecado o no es pecado. Aquí lo importante es saber que estos medios son propios de la iglesia y que son para nuestro bien. Debiéramos llegar ya a ese punto, o sea, ya como cristianos maduros. Ya tuvimos todo un proceso, toda una formación, nosotros los adultos, y debemos de ir enfocando también a nuestros hijos o a los jóvenes y adolescentes, formándoles en ese compromiso cristiano, en valorarlo como eso, un ejercicio de la voluntad, vivir la cuaresma como algo que nos fortalece. Me encantó una analogía que hicieron con la cuaresma y que eso me ayuda mucho a mí a entender un poquito y ya no sentir que es un compromiso vivir la cuaresma y todas las indicaciones que se nos dan, que es realizar los exámenes médicos. Yo a mi cuerpo lo tengo que revisar para ver cómo anda, para ver qué trae mal, para ver qué puedo aliviarle o para ver si ando bien, mejorarlo. Entonces me decían, haz de cuenta que es eso, esos exámenes médicos que llega una edad en que luego ya tratamos de que sean más frecuentemente cada una, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar. Así es la cuaresma. Cada año es un examen de conciencia para ver cómo andamos de salud espiritual, para ver qué tan fuertes andamos, para ver si tenemos que ponerle un poquito de medicina a algunas cosas por medio de la confesión y del arrepentimiento, o para ver si estoy bien y qué puedo mejorar. Me encanta esa analogía y me hizo a mí entender que bien vale la pena. Claro, claro que sí. Y también hay otra analogía de cómo nosotros cuando vamos a ir a una fiesta procuramos arreglarnos, bañarnos, quitar algunas cosillas por ahí para nosotros poder asistir. Así es que la cuaresma también
es un momento donde nosotros tratamos de limpiar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, para poder ir a esa fiesta grande que es el culmen de la Cuaresma. Estamos hablando de la Pascua de Resurrección. Entonces, una nueva forma de entender esto es: tengo que hacer algo para vivir la Pascua. Todo este sacrificio, todo este ayuno, y esta ayuda a la familia, vernos bien los papás con los hijos, el respetarnos, el ser justos, todo esto nos va encaminando para llegar a esa vida nueva, a ser mejor familia, con la analogía de la resurrección del Señor. Vamos a resucitar con Él a una vida nueva. En otras palabras, es decir que todo este periodo de Cuaresma, todo este proceso que llevamos, que al pareciera que es de tristeza, pero que más bien es de fortalecimiento interior, realmente a lo que nos está llevando es a prepararnos para disfrutar con una gran alegría la resurrección de nuestro Señor en esa Semana Mayor. Disfrutarlo con el corazón abierto y con el corazón dispuesto. Así es, y entonces le estamos echando ganas a veces para conseguir algo. También acá, la Cuaresma es echarle ganas para tener una vida nueva. Para lograr llegar más fácil a Dios. Y eso nos va a dar paz y tranquilidad. Padre, pues yo creo que hemos analizado bastante esto de vivir la Cuaresma más profundamente en familia. Y pues para terminar, quisiéramos la bendición para hacer el cierre de nuestro programa y poder continuar fortaleciéndonos. Sí, con mucho gusto, claro. Sabemos que el Señor nos bendice siempre, pero cuando los sacerdotes damos la bendición es un recordarles que Dios está con nosotros y que nos acompaña, que Él nunca nos abandona. Así es que esta bendición es un recordatorio del amor de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos. Agradecemos también a cada uno de ustedes ahí en sus hogares y deseamos que vivan esta Cuaresma en plenitud. Misericordia, senda de paz.